El reloj se rompe, no hay más tiempo. Las cadenas caen, siento el viento. Muros viejos cogen polvo al suelo. Lo que creías ya no es eterno. Rompe el molde, quiebra el cristal. Vuela alto, deja el umbral. El mundo cambia, no hay final. Rompiendo paradigmas, todo es real. Hola de nuevo, soy Horacio Alcaraz y es un placer que me acompañen en este viaje fascinante al corazón del nuevo paradigma. Estamos hablando acerca de iglesias en las casas, el nuevo antiguo paradigma. En nuestro episodio anterior nos metimos de lleno en la idea de los paradigmas, esos anteojos con los que vemos el mundo, y entendimos que a veces necesitamos cambiarlos para ver la realidad con otros ojos, lo cual se aplica perfectamente a cómo vemos a la iglesia. Hoy vamos un paso más allá. Voy a presentarles con bombos y platillos el corazón de este nuevo paradigma, de esta nueva visión que nos propone volver a la esencia, a las raíces de la iglesia. Hoy vamos a hablar de ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Empecemos. ¿Por qué este lema? Ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Porque la historia nos muestra que en algún punto del camino la iglesia tomó un desvío. Todavía hay disputa acerca de si fue un error o no, pero lo cierto es que un paradigma de iglesia se consolidó a partir del emperador Constantino. Y con el tiempo nos alejó bastante de la sencillez y la radicalidad del modelo original de la iglesia. Pensemos en los primeros seguidores de Jesús. Eran un movimiento, no una institución con un edificio monumental. Eran personas apasionadas por el mensaje de Jesús y comprometidas las unas con las otras. No tenían presupuestos millonarios ni campañas publicitarias, tenían una vida compartida y esa era su fuerza. Cuando volvemos a Hechos de los Apóstoles, es como abrir un álbum de fotos de los inicios. Y lo que vemos ahí es impactante por su simplicidad. Déjenme que les lea Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, que nos pinta un cuadro muy vívido. Dice el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y por las casas, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta? Se reunían en el templo para la cuestión pública, digamos, para la gran congregación, pero la vida de la iglesia, la comunión profunda, el partir el pan, la oración íntima, eso sucedía por las casas. En Hechos 5:42 lo reconfirma, dice el texto: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora déjenme hacer una aclaración con respecto a esto del templo, porque esta práctica del templo y las casas se sostuvo en Jerusalén hasta el año 70 después de Cristo, porque como Cristo lo había predicho, el templo fue destruido en ese año, cuando el hijo del emperador Tito, el general Tito, entró a la ciudad de Jerusalén después de un largo sitio y la destruyó, y destruyó también el templo judío para nunca más volverse a construir hasta el día de hoy. Y los creyentes que eran
en su mayoría, casi 100% de la iglesia, de la primera iglesia, era completamente judía, el templo era su centro espiritual. Y era el hábito de ir al templo, aunque en realidad no es que iban al templo, porque el templo era relativamente muy pequeño. Creo que el templo que yo tenía hasta hace poco era más grande que el templo que estaba en Jerusalén. Y solo entraban los sacerdotes, los levitas y el sumo sacerdote. Había un atrio, un altar, lugar santo y lugar santísimo, pero claro, había edificaciones a su alrededor, como por ejemplo el famoso pórtico de Salomón, donde en verdad la gente se reunía y donde en verdad los primeros creyentes se reunían. No en el templo en sí mismo, como nosotros podemos imaginarlo que acostumbramos a hacer en este tiempo, ¿no? Nos metemos adentro del templo. Bueno, ellos no podían entrar al templo, solamente los ministros del templo podían entrar. Aparte, Jesús había predicho a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que un cambio copernicano estaba por venir, cuando se discutió con ella esta cuestión de dónde era correcto adorar a Dios. Y Jesús le dijo, mira, llega el tiempo, va a llegar el tiempo, donde ni en este monte donde está el templo de ustedes, ni en el monte de Jerusalén, se va a adorar a Dios. Porque la verdadera adoración que viene y la que busca el Padre es la adoración en espíritu y en verdad. Ahora, uno podría pensar que con el paso del tiempo no solamente cambió esto de que ya no hay un templo a donde ir, quizás cambió también todo lo demás, pero encontramos, por ejemplo, al apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 20, que les dice a los efesios, varias décadas después de lo que fue Pentecostés, por ejemplo, en Jerusalén, dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, décadas después de la experiencia de la iglesia en Jerusalén, todavía ellos seguían practicando la vida de iglesia en las casas. Una vez que la iglesia fue dispersa a causa de la persecución en Jerusalén, las iglesias empezaron a multiplicarse en todo el imperio y esa práctica de Jerusalén cambió en cierto sentido a la partición del pan en el primer día de la semana. Antes era más, digamos, entre semana también se compartía. Después se fue como generando una especie de modelo, forma o tradición de hacerlo el primer día de la semana en pequeñas comunidades llamadas iglesias, y donde ya no eran solamente judíos, sino también que ya estaban las iglesias gentiles. Esto lo podemos leer con claridad en Hechos capítulo 20, del versículo 7 al versículo 11. Las iglesias hogareñas estaban dedicadas a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la partición del pan y la oración, estos 4 elementos centrales. El Señor añadió al número de creyentes, hizo crecer a esta iglesia, y luego estas reuniones simples y pequeñas de creyentes, o sea, de iglesias, todavía seguían practicando con el paso de los años estos 4 elementos básicos. Y esta clase de iglesias fue la que se multiplicó en todo el Imperio Romano. Y por los siguientes 300 años, estas pequeñas comunidades eclesiásticas reunidas en casas se multiplicaron en todo el mundo. Prestad atención a la siguiente investigación histórica. Voy a citar Hechos y el Hogar Iglesia de Bradley Blue en el libro de Hechos en su escenario del siglo I, volumen 2, escenario greco-romano, página 124, donde escribe: la reunión de los creyentes cristianos en hogares privados o casas renovadas con el propósito de las reuniones cristianas continuó siendo la norma hasta las primeras décadas del siglo IV, cuando bajo el tutelaje de Constantino los cristianos empezaron a edificar las primeras basílicas. Por casi 300 años los creyentes se reunieron en hogares. Fin de la cita. Voy a citar ahora a James Dunn en su libro Comenzando desde Jerusalén, página 641. Él escribe: y no hay duda de que los pequeños hogares iglesias crecieron por la invitación de amigos, parientes visitantes, asistentes de la sinagoga, vecinos y colegas que iban regularmente a las reuniones y compartían las comidas. Fin de la cita.
Y otra cita de otra investigación histórica por parte de Roland Allen en su libro La expansión espontánea de la Iglesia, página 143, él escribe: la rápida y amplia expansión de la Iglesia en los primeros siglos se debió en primer lugar y principalmente a la actividad espontánea de los individuos. La Iglesia se expandió simplemente organizando estos pequeños grupos cuando se convertían, conduciéndolos a la organización que ella había recibido de sus primeros fundadores, los apóstoles, las iglesias en las casas. Fin de la cita. El libro de Hechos claramente establece una conexión entre esta reunión pequeña y auténtica de creyentes y su multiplicación y expansión espontánea a medida que el Señor aumentó sus miembros en la primera iglesia en Jerusalén. No era una opción, era la práctica común de la iglesia. La casa era el centro de la vida, de la enseñanza, de la oración, del discipulado, de la verdadera comunidad. Jeff Reed, en su tesis principal de la circular Las iglesias del primer siglo, escribe: existe una conexión entre la expansión espontánea de la iglesia primitiva y el simple juntarse de las comunidades de creyentes en el primer día de cada semana en los hogares en torno a una comida en la noche, celebrando su nueva vida en Cristo. Pero dejemos ahora que entre a la cancha nuestro querido apóstol Pablo. Piensen un poco en él. ¿Dónde fundaba iglesias Pablo? No construía edificios. No iba a Corinto o a Éfeso y decía: necesito un terreno para levantar una iglesia. No, él iba a las casas, a los hogares. Sus cartas están llenas de saludos a la iglesia que está en la casa de fulano. Por ejemplo, Romanos 16:5, Colosenses 4:15, Filemón 1, versículo 2. Pablo no estaba enfocado en levantar ladrillos, sino en levantar personas. Su misión apostólica era formar comunidades vibrantes, discipuladoras, que se multiplicaran de forma orgánica de casa en casa. Para él, la iglesia no era un lugar al que se iba, sino un pueblo que era. Y ese pueblo se expresaba en sus relaciones, en el compartir cotidiano, en la mesa. Esto nos lleva a pensar en lo que enseña Wolfgang Simpson en su poderoso libro Casas que transforman el mundo. Simpson nos desafía a ver la iglesia en casa no como una opción secundaria, sino como el modelo fundamental de crecimiento y avance del reino. Para él, las casas no son solo lugares de reunión, son células vivas, orgánicas, que tienen el potencial de multiplicarse exponencialmente y sí, transformar el mundo desde adentro hacia afuera, un hogar a la vez. En esa simplicidad y cercanía, es en esa simplicidad y cercanía donde se gesta la verdadera revolución. Esto también se conecta con el trabajo de Jeff Reed de Bill Internacional. Su énfasis está en la formación de líderes y en el desarrollo de iglesias que nacen y crecen de manera autóctona, contextualizada. ¿Y dónde se forman los líderes más efectivamente?, se pregunta él. En el calor del hogar, en la interacción genuina de una comunidad pequeña, donde cada uno tiene voz y voto, donde se discute, se ora, se come, se ríe y se llora juntos. Así se forja el carácter y se desarrolla el ministerio. Todo un nuevo paradigma. La ilustración que me gusta dar es esta. Imagínate una mesa familiar versus un auditorio. En un auditorio, por más lindo que sea, uno tiende a ser un espectador. Te sentás, escuchás el mensaje, cantás, das tu ofrenda y te vas. Es un consumo. La participación es limitada, la interacción es mínima. Pero en una mesa familiar la cosa es otra. Hay calor, hay intimidad, se comparte la comida, se conversa, se cuentan las penas y las alegrías.
Uno es parte activa, no un espectador, se mira a los ojos del hermano, se escucha de verdad, se interrumpe a veces, se pregunta, se ríe. Este es el espíritu de ser y hacer iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Es la vida en comunidad que transforma, que disipula de forma natural en el día a día. Yo sé que para nosotros ver la iglesia de esta manera es casi como una herejía, pero en definitiva, este es el nuevo antiguo paradigma, porque es la manera en que los apóstoles, siguiendo instrucciones de Cristo, fueron e hicieron iglesia durante su vida, y luego los que le siguieron por 300 años lo hicieron de la misma manera. Entonces lo que cabe preguntarnos a nosotros ahora es si hay una aplicación práctica para nosotros hoy. O sea, ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana de un creyente? ¿Qué implica para la comunidad la iglesia en casa? Bueno, implica pasar de la pasividad a la participación activa. Implica dejar de ser un consumidor de reuniones de domingo a ser un contribuyente, un contribuidor, un participador en una comunidad de fe. Implica dejar de pensar en la iglesia como un edificio, a empezar a entenderla como un organismo vivo, como una familia. Significa que la vida de fe no solo sucede una vez por semana en un lugar específico, sino que se extiende a cada día, a cada hogar, en cada encuentro informal. Y para vos, querido pastor, querido colega, que quizás estás escuchando esto y sentís un llamado a iniciar esta transición hacia el modelo de Cristo y los apóstoles, déjame darte algunas sugerencias de aplicaciones prácticas con la seriedad y el respeto que este camino merece. Aplicaciones prácticas para pastores en transición, podemos llamarlo de esta manera esta sección. Primero, discipulado uno a uno y en pequeños grupos. Olvídate por un momento de la gran plataforma. Invertí tiempo en discipular a unos pocos, a los que llamamos los fieles de los fieles, como Jesús con sus 2 y Pablo con sus equipos. Esos pocos serán los catalizadores y líderes de las nuevas comunidades en casas. No se trata de cuánta gente te escucha, sino de cuántos están siendo transformados y capacitados para transformar a otros. Segundo, desaprender para aprender. Este es un punto clave. Muchas de las herramientas que aprendimos en el paradigma de la cristiandad, el antiguo paradigma, ya no nos sirven para el modelo de hecho de los apóstoles. Esto puede generar ansiedad o frustración, es normal. Date permiso para desaprender lo que ya no es funcional y abrirte a nuevas formas de liderazgo, de ministerio y de estructura. Sé un investigador y un experimentador junto a tu equipo, junto a tu gente. Tercero, empoderá a los hermanos, a los miembros de la congregación, a la gente común. El modelo de la iglesia en la casa es el modelo de la democratización del ministerio. No sos el único que sirve o ministra. Capacitá, alentá y soltá a las personas para que usen sus dones en sus propios hogares, con sus vecinos, sus amigos y sus hermanos. La iglesia en casa florece cuando cada creyente se ve a sí mismo como un sacerdote y un misionero. Cuarto, comunicación clara y constante. Este cambio es un salto cuántico para muchos, lo entiendo. Bueno, sé transparente con tu congregación sobre por qué sentís este llamado, qué significa este cambio y cuáles son los pasos que los estás llamando a dar. Usa este podcast si te sirve, conversatorios, reuniones de preguntas y respuestas sobre este tema, sobre este nuevo paradigma de la iglesia en las casas. La gente necesita entender el por qué
antes del cómo. Y de alguna manera es por esto también que me esfuerzo grabando estos podcasts para ayudar con la cuestión de la comunicación clara y constante. Y en quinto lugar, no te aísles. Busca otros pastores, otros líderes, conta conmigo. Busca otras experiencias de iglesias en casa alrededor del mundo. Hay una red global de gente transitando este camino. Aprender de ellos te va a dar perspectiva y ánimo. Te recomiendo algunos autores. Alan Hirsch, Francis Chan, Jeff Reed, Wolfgang Simpson, entre otros. Bien, este es el primer paso para entender este nuevo paradigma. En el próximo episodio vamos a meternos de lleno en la idea de más allá del templo, o sea, la casa como centro de la vida de la fe y cómo Francis Chan nos desafía en este punto. Así que gracias por acompañarme. Te sugiero reflexionar esta semana. ¿Cómo podrías vos empezar a vivir tu fe con más mesa familiar y menos auditorio? Y vos, pastor, ¿qué paso concreto vas a dar esta semana para iniciar o profundizar esta transición? Hasta la próxima. Rompiendo paradigmas todo